Algunos policías pueden convertirse en criminales y violar la ley tan gravemente que los criminales normales ni siquiera pueden compararse. Y todos estos policías corruptos que estás a punto de ver solían ser buenas personas que trabajaban para el público y cumplían la ley. Sin embargo, por alguna razón, se convirtieron en monstruos de la vida real. Stephen Caracappa y Luis Eppolito. Utilizando sus placas, Stephen Caracappa, un experimentado detective conocido por su habilidad para investigar asesinatos, y Luis Eppolito, que procedía de una familia con un largo historial en el ámbito policial, llevaron a cabo crímenes para la familia criminal Lucchese. En otras palabras, el hecho de que pasaran de ser agentes de la ley a convertirse en sicarios de la mafia es uno de los ejemplos de corrupción policial más infames de la historia de Estados Unidos. Caracappa y Eppolito fueron responsables de varios asesinatos, para los que solían elegir como objetivo a personas que suponían un peligro para la mafia. Además, estaban implicados en chantajes, que incluían el suministro a la familia Lucchese de información confidencial procedente de archivos policiales. También utilizaban esta información para destruir a sus competidores y salvaguardar sus organizaciones ilegales. Al menos 8 personas perdieron la vida como consecuencia directa de sus actividades, aunque siguieron trabajando como agentes de la ley durante todo el asunto. Por otro lado, la ley pudo finalmente dar con ellos en 2005, cuando fueron detenidos a raíz de una exhaustiva investigación impulsada por un confidente de la mafia. Los delitos que cometieron fueron expuestos en los tribunales, revelando un grado de crueldad y corrupción que dejó a la opinión pública en estado de shock. Pasarán a la historia como uno de los policías más corruptos de la historia del departamento. Durante el año 2006, ambos hombres fueron declarados culpables de varios delitos, entre ellos asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato y asesinato. Como resultado, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, dadas las circunstancias. Además, en el año 2019, Eppolito falleció a la edad de 71 años, mientras que Caracappa murió en el año 2017, cuando tenía 75 años. A pesar de que ambos policías fueron responsables de la muerte de 8 personas, la siguiente persona en la lista supera a ambos en cuanto al número de asesinatos que ha cometido. Carroll Cole. Carroll Cole, un conocido asesino en serie, decía a menudo que había sido agente de policía en el pasado. Sin embargo, estas afirmaciones no se han podido demostrar hasta el día de hoy. Además, la vida de Cole se distinguió por una sucesión de horripilantes atrocidades que afianzaron su posición en la historia criminal. Las operaciones ilegales de Cole se llevaron a cabo en muchos estados, y la mayoría de sus víctimas eran mujeres. A pesar de que admitió haber asesinado al menos a 14 mujeres, es posible que el número real de personas asesinadas fuera mucho mayor. El método de actuación de Cole consistía en el estrangulamiento, que aparecía a menudo después de haber cometido agresiones explícitas contra las mujeres. Sin embargo, la razón por la que se convirtió en un asesino en serie estaba motivada por un profundo rencor hacia su madre, a la que culpaba de su infeliz educación. Cole fue capturado por las autoridades en 1980, cuando fue detenido en el estado de Nevada por el asesinato de una mujer en la habitación de un hotel de Las Vegas. Tras su captura, fue extraditado al estado de Texas, donde se le acusó de cometer muchos otros asesinatos. En el transcurso del juicio, Cole mostró una aterradora falta de remordimiento y admitió ampliamente las atrocidades que había cometido. En el proceso, hizo la siguiente declaración: ¿eso le ha hecho cambiar de opinión de alguna manera? Number, ¿alguna vez se le ocurrió retrasar esto? Siempre se me ocurrió, pero Además, los individuos que estaban presentes se asustaron por su discurso directo e impersonal sobre sus acciones. Por lo tanto, Carroll Cole fue declarado culpable de muchos cargos en el estado de Texas en 1981. Además, debido a sus minuciosas admisiones y a las abrumadoras pruebas que se presentaron contra él, el juicio se desarrolló de una manera razonablemente sencilla. Fue una sentencia de muerte que aceptó con una desconcertante sensación de tranquilidad. Pero eso no es todo. El juicio de Cole y su posterior condena acapararon una gran atención mediática, lo que sirvió para poner de relieve la gravedad y el salvajismo de los horrores que cometió. Además, se utilizó una inyección mortal para poner fin a la vida de Cole el 6 de diciembre de 1985, cuando fue ejecutado en una penitenciaría del estado de Texas. La ejecución de su condena marcó el final de un triste capítulo. No obstante, el recuerdo de sus atrocidades siguió persiguiendo a las familias de sus víctimas, así como al público en general. Cole no se arrepintió en sus últimos momentos y se dice que dijo: ¿merecéis morir? No puedo responder a esa pregunta. No, es la pregunta definitiva. Es la pregunta por lo que hice. Sí,
Yo creo que merezco morir. A pesar del paso del tiempo, la historia de Cole sigue siendo un recordatorio aleccionador de la profundidad de la depravación humana y de la importancia de la justicia. Aunque el agente de policía tuvo un gran número de víctimas, la siguiente persona tuvo un número comparable de víctimas, pero la forma en que las mató es más aterradora. Gerard John Schaefer. Gerard John Schaefer era un antiguo ayudante del sheriff de Florida. Sin embargo, su espiral hacia la oscuridad le convirtió en uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia de Estados Unidos. Como agente de la ley, Schaefer tenía la responsabilidad de proteger a la población. Sin embargo, se aprovechó de su posición de confianza para cometer atrocidades incomprensibles y utilizó su placa para atraer a sus víctimas. Schaefer fue responsable de una serie de horrores, como el secuestro, la tortura y el asesinato de mujeres jóvenes. Utilizaba métodos bastante sencillos. Se cebaba con quienes hacían autostop y a menudo se enfrentaba a ellos con la excusa de ayudarles. En el momento en que Schaefer se apoderaba de ellas, las trasladaba a lugares remotos, donde las ataba, las sometía a tortura y finalmente las asesinaba. Además, el hecho de que sus acciones fueran excepcionalmente horribles se debía a que sus crueles técnicas comprendían una variedad de tipos de tormento físico y psicológico. Por el contrario, su destino le alcanzó. Cuando en 1973 dos de las víctimas previstas de Schaefer lograron eludir su captura y revelar sus actividades, la ley pudo por fin atraparle. En el curso de la investigación se descubrieron numerosas pruebas que le relacionaban con varios homicidios y desapariciones. Sin embargo, la preocupante falta de arrepentimiento de Schaefer quedó patente a lo largo de toda la investigación. Debido a la pervertida alegría que le producían sus actos, incluso se jactaba de sus crímenes. Dijo: «La mujer ya está muy asustada, lo cual es bueno porque cuanto más asustada esté, mayor será la emoción para mí. Le digo que se desnude, pero dejo que se deje puesta la ropa interior, la ato a una rama y la amordazo si es demasiado ruidosa mientras yo me dedico a lo mío». En general, Schaefer fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado en octubre de 1973 y fue condenado a cadena perpetua por cada uno de los cargos. El juicio sacó a la luz la magnitud de su depravación y el grado en que había violado la confianza de las personas a las que estaba encargado de proteger. Además, la condena fue un momento trascendental que sacó a la luz la posibilidad de una grave corrupción dentro de la institución encargada de hacer cumplir la ley. Durante todo el tiempo que pasó entre rejas, Schaefer estuvo en un estado de peligro perpetuo como consecuencia de su condición de celebridad y de la naturaleza de los delitos que cometió. Como consecuencia, uno de sus compañeros de celda fue responsable de su muerte el 3 de diciembre de 1995. En su celda se descubrió que Schaefer había recibido numerosas puñaladas, un violento final que reflejaba la ferocidad de las atrocidades que había cometido en el pasado. Aunque se dijo que Vincent Rivera, el responsable de la muerte de Schaefer, le agredió por un conflicto personal, aún se desconocen los detalles del incidente. Averigüemos ahora más cosas sobre el policía corrupto de Bielorrusia que se pasó al lado del mal y se convirtió en el asesino en serie más famoso de la Unión Soviética. Gennady Mikasevich. Gennady Mikasevich, asesino en serie bielorruso que vivió durante el periodo soviético, es un ejemplo inquietante de cómo alguien vinculado a las fuerzas de seguridad puede servirse del sistema para perpetrar crímenes horribles. Entre los años 1971 y 1985, Mikasevich fue responsable de un asombroso número de asesinatos, la mayoría de ellos perpetrados contra víctimas femeninas. Agredía a sus víctimas, a menudo estrangulándolas con cinturones, cuerdas u otras ligaduras. Su estilo era severo y constante. Atacaba mucho a sus víctimas. Se ha comprobado que al menos 36 personas fueron víctimas de su reino del terror, aunque el número real de víctimas puede ser mayor. Gracias a la hábil manipulación de los sistemas policiales por parte de Mikasevich, sus actividades delictivas permanecieron sin descubrir durante un tiempo considerable. Colocó pruebas falsas y desvió los esfuerzos de la policía, lo que dio lugar a la detención ilegal y condena de otras personas. Debido a ello, la investigación se complicó aún más y su detención se retrasó, lo que le permitió continuar con sus asesinatos sin interrupción. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de 1980 cuando se le acabó relacionando con la cadena de asesinatos, gracias a los avances en los métodos forenses y al mayor esfuerzo de los investigadores. Durante la investigación que siguió a la detención de Mikasevich en 1985, se descubrieron numerosas pruebas que establecían una conexión entre él y los crímenes. En el transcurso de su juicio, admitió los asesinatos de una manera asombrosa.
uno de los detectives que siguió el juicio, dijo en una entrevista: «Este tipo, Mikasevich, es un animal tan inteligente, taimado y escurridizo. No encontrarás otro como él». Mikasevich fue declarado culpable de numerosos cargos de asesinato en 1987 y recibió una sentencia de muerte por sus crímenes. Como reflejo de la magnitud de sus crímenes y de las pruebas irrefutables de que fueron cometidos, los procesos judiciales se desarrollaron con rapidez. Así, el 25 de septiembre de 1987 fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento, poniendo fin a su vida y al horrible capítulo de su historia criminal. Sin embargo, no es el único agente de policía que se ha visto implicado en un caso criminal importante en el ámbito de las fuerzas del orden. El siguiente estadounidense le conmocionará aún más. Theodore Dyer. Theodore Dyer, antiguo agente de la Patrulla de Carreteras de California, se hizo famoso por su participación en una serie de actos ilegales que se oponían directamente a los deberes y obligaciones asociados a su trabajo. A lo largo de su carrera delictiva, Dyer participó en una amplia gama de delitos. Como parte de su implicación en sobornos, aceptó dinero y favores de personas a cambio de no hacer caso de multas de tráfico y otras transgresiones. Además, Dyer participó en la distribución y el transporte de drogas ilícitas. Estaba claro que abusaba de su autoridad y posición de manera flagrante, ya que su corrupción se extendía a otros delitos penales, como el robo y la conspiración. Así pues, la investigación sobre las actividades de Dyer reveló una compleja red de engaño y corrupción. Se presentó una gran cantidad de pruebas contra él, que incluían el testimonio de testigos y pruebas de sus transacciones ilícitas. El juez declaró culpable a Dyer de numerosos cargos de soborno, tráfico de drogas y conspiración. Además, en un triunfo histórico para la justicia, su condena demostró que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición o poder. La severidad de la sentencia fue proporcional a la gravedad de los delitos que cometió y a la violación de la confianza del público. Por lo tanto, Dyer fue condenado a 30 años de cárcel, lo que garantizaba que dejaría de ser un peligro para la sociedad una vez puesto en libertad. Sin embargo, fue asesinado en su celda al cabo de 10 meses, y el compañero de celda que lo asesinó ha hecho una declaración sobre el incidente. Y quiero dejar bien claro que yo no lo juzgué. Ya saben, sé que Dios es el único juez que tenemos. Acabo de concertar la cita, así que no me siento mal por lo que hice, ya sabes. Ahora, echemos un vistazo al siguiente policía corrupto de Brasil, el que es considerado uno de los personajes más controvertidos de la crónica policial: Florisvaldo de Oliveira. Florisvaldo de Oliveira fue un oficial de la policía militar brasileña que adquirió notoriedad por su cambio de funcionario encargado de hacer cumplir la ley a justiciero y asesino. Cuando era miembro de la policía militar, al principio se labró una reputación por sus enfoques inusuales y contundentes en la lucha contra la actividad delictiva. Esta actitud dura, por otra parte, acabó desembocando en una serie de ejecuciones extrajudiciales que le consagraron como uno de los policías más notoriamente corruptos de Brasil. Cuando de Oliveira empezó a perseguir a individuos acusados de cometer delitos en São Paulo en la década de 1980, tenía la impresión de que el sistema judicial era demasiado indulgente. Esto marcó el inicio de su espiral de vigilantismo. Se cree que fue responsable de la muerte de más de 50 personas, aunque hay estimaciones que indican que la cifra podría ser mucho mayor. Además, la severidad de estos asesinatos, que se llevaban a cabo con el pretexto de limpiar las calles, le granjeó tanto el temor como un extraño tipo de admiración entre ciertos lugareños. Por otro lado, en 1983, de Oliveira fue puesto en prisión preventiva como consecuencia de sus actividades delictivas. Debido a la gravedad de sus actos y al hecho de que anteriormente había ejercido como agente de la ley, el juicio fue un acontecimiento dramático que acaparó gran atención de los medios de comunicación. Así, se presentaron varios cargos de asesinato contra él a lo largo del proceso judicial, y finalmente fue declarado culpable y condenado a 113 años de cárcel. Además, se reconoció ampliamente que su condena fue un enorme triunfo de la justicia en un sistema al que a menudo se acusa de corrupto e ineficaz. A pesar de haber pasado más de 20 años en prisión, de Oliveira fue finalmente puesto en libertad en 2009. Sin embargo, entre quienes recordaban su reinado de terror, su excarcelación fue recibida con gran desacuerdo y preocupación entre el público en general. Como resultado, la historia de Florisvaldo de Oliveira no concluyó con su salvación o su reinserción pacífica en la sociedad, sino que tuvo un final trágico. Es decir, que fue asesinado en las inmediaciones de su residencia en Pindamonhangaba, São Paulo, en el año 2012, justo 3 años después de su liberación. Además, mucha gente creía que su muerte
era una especie de justicia por mano propia, ya que era un reflejo del destino que había impuesto a un gran número de personas. Aunque este policía brasileño cometió un acto de violencia insondable, esta próxima persona escribirá un manifiesto por los asesinatos de una forma que ningún otro policía corrupto ha hecho antes. Christopher Dorner. Christopher Dorner, exagente del Departamento de Policía de Los Ángeles, se convirtió en un personaje importante de una de las persecuciones más intensas de la historia de Estados Unidos. Tras ser despedido del Departamento de Policía de Los Ángeles en 2008, Dorner inició su descenso de una carrera en las fuerzas del orden a una vida de actividad delictiva. Su despido, que según él fue consecuencia de denunciar el mal comportamiento de un compañero, pareció crearle una profunda ira hacia la agencia. En el mes de febrero de 2013, Dorner fue responsable de una cadena de actos violentos que horrorizaron a todo el país. Monique Kwan, que era hija de un antiguo capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, y Keith Lawrence, que estaba prometido con ella, fueron sus primeras víctimas. Además, este suceso marcó el inicio de un alboroto motivado por la venganza que tuvo como objetivo a los agentes de policía y a sus familias. En el transcurso de los días siguientes, Dorner llevó a cabo varios tiroteos más, que causaron la muerte de otros 2 policías y heridas a otros muchos. Pero eso no es todo. El manifiesto que Dorner escribió y compartió en las redes sociales revelaba sus razones para hacer lo que hizo y sus frustraciones. En otras palabras, describía la imagen de un hombre que creía que el sistema al que había servido anteriormente le había maltratado y engañado. En consecuencia, declaró la guerra al Departamento de Policía de Los Ángeles, acusándolo de racismo y corrupción generalizados, y se comprometió a exigir responsabilidades a quienes, según él, le habían maltratado. Como resultado, tomó la decisión de atacar a las fuerzas del orden, pero no sabía que ese sería su enfrentamiento final. Durante el asedio cerca de Big Bear Lake, en California, la cabaña en la que se encontraba se incendió a causa de los disparos de la policía. Así, los restos de Dorner fueron finalmente descubiertos en la cabaña incendiada, lo que proporcionó pruebas concluyentes de su muerte y puso fin a la persecución en curso. Una cosa que distingue el caso de Dorner de otros es que nunca fue llevado ante un tribunal de justicia. Conocía a Dorner. Había trabajado para mí. Vi, como he dicho, sus defectos y no ser franco y esas cosas. Pero nunca concebí que pudiera ser tan despiadado o cruel como esto. Este fue uno de los aterradores comentarios que su ex jefe dijo tras la muerte de Dorner. En general, cuando los rencores personales se juntan con el entrenamiento militar y policial, el caso de Christopher Dorner ofrece una dura advertencia sobre el potencial de violencia que puede resultar de esa combinación. Sin embargo, en comparación con todos los demás policías corruptos, el siguiente te hará vomitar. Len Davis. A raíz de su participación en uno de los ejemplos más atroces de brutalidad y corrupción policial, Len Davis, exagente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, adquirió notoriedad por sus acciones. La carrera de Davis se definió por una sucesión de enfrentamientos violentos y denuncias de mala conducta. Sin embargo, el acto más horrible que cometió fue la planificación y ejecución de una dama que tuvo la osadía de oponerse a él. Como resultado, ocurrió lo siguiente. Kim Groves, una madre de 32 años que había presentado una denuncia contra Davis por mala conducta policial, fue asesinada en 1994 por Davis, que fue el cerebro de todo el crimen. Según Groves, Davis había maltratado a un joven de su zona, lo que indignó al deshonesto policía. Así que, para silenciarla y enviar un mensaje aterrador a cualquiera que pudiera contemplar oponerse a su poder, Davis contrató a un sicario llamado Paul Hardy para que acabara con su vida. En consecuencia, Groves recibió un disparo en la cabeza fuera de su casa el 13 de octubre de 1994, solo 3 días después de que presentara la demanda. Los miembros de la comunidad quedaron consternados por el incidente, que también sacó a la luz la corrupción generalizada que existía dentro del Departamento de Policía de Nueva Orleans. Además, su participación en la conspiración de asesinato por encargo fue descubierta por la investigación subsiguiente, que contó con la ayuda del FBI. A raíz de la grabación de la discusión de Davis, en la que ordenaba el asesinato de Groves, quedó claro que Davis había estado bajo vigilancia por otras operaciones ilegales, como tráfico de drogas y extorsión. Como resultado, Davis fue declarado culpable de conspirar para violar los derechos civiles de Groves al planear su asesinato en 1996, y fue condenado a muerte. Durante todo el proceso, Davis mantuvo una actitud beligerante y no mostró arrepentimiento por sus actos. Además, su condena y castigo se consideraron una gran victoria de la justicia en Nueva Orleans,
ciudad que luchaba contra la violencia y la corrupción en su cuerpo de policía cuando él cumplía condena. Echemos ahora un vistazo al siguiente policía corrupto que ostentaba el rango de detective y a las razones por las que su malvada historia figura entre las mayores de Australia. Roger Rogerson. Roger Rogerson, que en el pasado fue sargento detective de la policía de Nueva Gales del Sur, está considerado como uno de los agentes de la ley más infames de Australia. A partir de la década de 1950, la carrera de Rogerson se caracterizó por una combinación de buen trabajo policial y excesiva conducta delictiva de la que hizo gala a lo largo de su carrera. Sin embargo, con el paso del tiempo, su reputación de valentía y competencia en el cumplimiento de la ley se vio eclipsada por un oscuro legado delictivo. Como resultado, las operaciones ilícitas de Rogerson incluyeron una amplia gama de actividades como el tráfico de drogas, el homicidio y la extorsión. En consecuencia, uno de los crímenes más notorios que cometió fue el asesinato de Warren Lanfranchi, un traficante de drogas de Sydney, en el año 1981. Rogerson declaró que el disparo lo efectuó en defensa propia durante una operación encubierta. Y sacó esta pistola de estos pantalones tan ajustados, y mientras la subía, me di cuenta de que este chico me iba a disparar, así que metí la mano por detrás para coger mi pistola, y como no me andaba con chiquitas, la subí y disparé un tiro. Sin embargo, muchos otros pensaron que se trataba de un acto en forma de ejecución. Además, Rogerson estaba muy implicado en el tráfico de drogas y a menudo colaboraba con otros delincuentes para beneficiarse de operaciones ilícitas. Asimismo, para intimidar a la gente y aprovecharse de ella, utilizó su posición como agente de la ley para llevar a cabo planes de extorsión dirigidos tanto a delincuentes como a residentes habituales. Sin embargo, la culminación de la caída en desgracia de Rogerson se produjo en 2014, cuando él y otro exagente llamado Glenn McNamara fueron acusados de la muerte de Jamie Gow, un joven estudiante que también era traficante de drogas. Además de que el asesinato fue captado por las cámaras de vigilancia, las pruebas contra Rogerson y McNamara eran completamente abrumadoras. Como resultado, Rogerson fue declarado culpable del asesinato de Gow en 2016 y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación tras su condena. Por otro lado, la forma en que Rogerson se comportó durante sus juicios y luchas legales fue arrogante y sin remordimientos. Una vez, en una comparecencia pública, dijo: ¿Va a defender los cargos, Rogerson? Por consejo de mi señoría, no diré nada en este momento. Durante el tiempo que estuvo cumpliendo su cadena perpetua, Roger Rogerson falleció. Ahora, hagamos un viaje a la Escocia de los años 70, donde un policía corrupto ha sido responsable de la inculpación de numerosas víctimas inocentes. Derek Ridgwell. Derek Ridgwell, que antes era un reputado agente de la Policía Británica de Transportes, acabó adquiriendo notoriedad debido a su amplia participación en actividades corruptas y a la condena de personas inocentes. En otras palabras, Ridgwell fue considerado un agente de la ley que mantuvo un alto nivel de dedicación y eficacia durante todo su servicio en la década de 1970. Por otro lado, su vida profesional se vio empañada por una multitud de acciones poco éticas que a su debido tiempo salieron a la luz, dejando al descubierto un espantoso patrón de mala conducta. Los delitos por los que Ridgwell es más conocido fueron aquellos en los que acusó falsamente a individuos inocentes, con especial atención a los jóvenes negros, y luego los envió a la cárcel por acusaciones completamente inventadas. Sus métodos eran crueles y deliberados, y a menudo incluían la colocación de pruebas y la coacción de las víctimas para que hicieran confesiones falsas. Además, estas condenas erróneas tuvieron un impacto catastrófico en las vidas de las víctimas, algunas de las cuales fueron condenadas a años de prisión por delitos que no habían cometido. Lanzaron una granada de mano a mi vida y la hicieron estallar, la volaron en pedazos. Como parte de una práctica más amplia de perfil racial y prejuicio que existía entre el Departamento de Policía durante ese periodo de tiempo, las acciones de Ridgwell fueron un componente clave. Además, para degradar aún más el nombre de la Policía Británica de Transportes, se valió de su posición de poder para participar en acciones ilegales con el fin de obtener beneficios personales. Durante varios años, se permitió que sus métodos corruptos quedaran sin control y utilizó el sistema para ocultar sus actividades y escapar a las sospechas. Sin embargo, el principio de la caída de Ridgwell se produjo cuando se descubrieron sus malas acciones. En 1980 fue detenido y posteriormente declarado culpable de conspirar para robar sacas de correo que contenían importantes cantidades de dinero en efectivo. Durante el juicio de Ridgwell, se descubrió que formaba parte de una red delictiva más amplia dentro del Departamento de Policía. Así, se consiguió una gran victoria para la justicia,
cuando se le impuso una pena de 7 años de cárcel como castigo. Durante su estancia entre rejas, Ridgwell sufrió varios problemas de salud y murió en la cárcel en 1982. Aunque su muerte puso fin a un periodo problemático en la historia de la aplicación de la ley en el Reino Unido, las consecuencias de sus actos siguieron repercutiendo. En un futuro próximo, se reexaminaron las condenas erróneas que había urdido, lo que dio lugar a la exoneración de varias personas que habían sido encarceladas injustamente por las acciones de Derek. Por ejemplo, Winston True, que fue acusado injustamente de ser una de las víctimas de Ridgwell, hizo la siguiente declaración tras su condena. No he vuelto a ser el mismo. Mi familia no me creía. Nadie me creía porque pensaban, oh, ya sabes, tú debes haber hecho algo, ya sabes. Así que mi madre y mi padre murieron y hasta ese día mi padre no me creyó. Si te ha gustado ver este vídeo, sigue explorando haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.